Amén, hermanos, amigos, cada persona que nos escucha en este día. Mi nombre es Sharon y el nombre de nuestro ministerio es Más bienaventurado es dar que recibir, como dice el libro de Hechos 20:35. En este día vamos a hablar, amén, del libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. El tema del día de hoy es la palabra de Jesús. Amén. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo predicó. Y cuando Él predicaba, Él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, como dice el libro de Mateo 4:17. Y también como dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. El Señor Jesucristo, como leemos, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. El Señor Jesucristo nos elige para que nosotros llevemos su palabra. Esto lo podemos ver también en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 13, que dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. El Señor Jesucristo escoge para que lleves su palabra. ¿Qué dice en el versículo 16 del libro de Juan 15? Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Ese fruto es su palabra. Predicarla a aquellos que no conocen de Él. ¿A quiénes? Al mundo. Amén. Él nos ha puesto, Él nos ha escogido, porque todo aquel que predica es usado por Dios. Porque predicar no es porque la persona sea buena y quiera hablar de Dios, no. Sino que es la gracia de Dios, es Dios mismo que lo ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, para que haga su voluntad. Hay muchos hombres que conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen. Saben que tienen que llevar frutos, porque todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué dice la palabra? Será cortado y echado en el fuego. Pero a pesar de que ellos conocen la verdad, no hacen la voluntad de Dios, porque ellos viven en su ignorancia y piensan que el fruto es obedecer a un hombre, es obedecer a un líder que les dice, hagan talentos, porque los talentos de ellos no son espirituales. Los talentos de ellos son materiales, son vender comida, hacer negocios, para generar ingresos económicos y así engrandecer iglesias de piedra. Hasta estos mismos religiosos les celebran el cumpleaños a esa iglesia de piedra, cuando en la Biblia no manda ni siquiera hacer esto. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo, que nosotros somos la iglesia. Amén. Del Señor Jesucristo, como dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Dice que el Padre, amén, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Este templo es el que nosotros debemos de limpiar. Es el que nosotros debemos de cuidar para que Él more y transforme nuestras vidas. Amén. Porque Él nos escoge para llevar su palabra. Y si Él te ha escogido para que tú prediques su palabra, Él te va a cuidar, Él te va a guiar. Porque Él escogió al apóstol Pablo para que le predicara a los gentiles, aquellos que no conocían de Jesucristo. Y Él lo ayudó, lo llenó del Espíritu Santo. Y Pablo no tenía temor. Amén. No tenía temor de predicar de Cristo. Aunque lo apedreaban, aunque lo golpeaban, Él seguía firme. Y es lo mismo que debe de pasar con nosotros. No dejarnos guiar por la carne ni por el mundo. No dejarnos manipular por el diablo.
por esos líderes religiosos que lo único que buscan es su propia conveniencia. Debemos de salir del medio de ellos, de esos lobos rapaces, y de venir a Cristo, y de estudiar su palabra y de escudriñarla para entender lo que Él nos dice. Amén. Lo que Él nos manda a hacer. Porque nuestro Señor Jesucristo, en todo el tiempo que Él estuvo en esta tierra, Él ayudó a otros, Él sanó enfermos, Él instruyó a los 12 discípulos para que ellos también, así como Él les estaba enseñando, ellos le enseñaran a otros, porque eso es lo que hace un líder. Amén. Enseñar a otros. Para que esos 12 apóstoles salieran y predicaran el evangelio sin temor. Y vemos que Dios transformó la vida de esos apóstoles y ellos salieron a predicar el evangelio de Cristo. Fueron vituperados, perseguidos, pero no volvieron atrás. Muchos ni siquiera son perseguidos, ni siquiera son vituperados y se vuelven al mundo, porque lo único que buscan es el dinero. Amén. Pero nosotros no buscamos el dinero ni el reconocimiento del mundo. Buscamos ser agradables delante de la presencia de Dios. Amén. Es por eso que nosotros debemos ser líderes para poder enseñarles a otros acerca del evangelio. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? En el libro de Números, capítulo 11, versículo 16, que daremos lectura. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Amén. Eso es lo que hace un líder, buscar a más personas, pero no a cualquiera, a los escogidos. Porque Dios le estaba diciendo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos. La palabra ancianos son aquellos que conocían de la palabra. Amén. Que se guardaban del mal, que tenían un testimonio limpio. Y nosotros, ¿cómo debemos entrenar a esas personas que desean conocer del evangelio? Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 18. Amén. Que daremos lectura. El libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 20. Dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Amén. Hay muchos que aceptan a Cristo de boca. ¿Por qué? Porque cuando van a una campaña o a un lugar donde según se predica la verdad, lo que les dicen es: vengan a Cristo para que sean prosperados, para que tengan bendiciones. Pero no les dicen: vengan a Cristo para que peleen la guerra, porque esto no es fácil. Amén. Y cuando ellos se encuentran parados, cuando empiezan a estudiar la Biblia y vienen los ataques del diablo a su vida, ellos tienen temor. Amén. Porque no estaban preparados, no estaban instruidos, no estaban discipulados. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Se vuelven al mundo. Es por eso que en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 20 dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacer justicia, hacer misericordia. Amén. Ayudar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? El necesitado, el enfermo, el afligido. Amén. Es lo que debe hacer un verdadero cristiano: ayudar a su prójimo, no al que tiene, sino al que necesita.